Movida militar en la SODI. Lealtades cuestionadas, estrategia o control. Amnistía o más represión. Cuestionamientos sobre la legitimidad de Nicolás Maduro. Un mal presagio para Venezuela según defensores de derechos humanos. Al fascismo ni agua. La vicepresidenta Delcy Rodríguez descarta todo tipo de negociación o acuerdo político. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Ya estamos a viernes 15 de noviembre del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Bienvenidos sean todos a la emisión matutina. Antes de revisar las informaciones destacadas, los invito a suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Comenzamos. ¿La lealtad está a prueba? El reciente cambio de comandantes en las zonas operativas de defensa integral de Venezuela ha encendido las alarmas ante un posible ajuste táctico por parte del alto mando militar. Una movida de mata que parece responder a la necesidad de reforzar el control en regiones claves del país ante posibles amenazas internas y externas. Todo esto en medio de un contexto de creciente tensión política y social. Génesis Pérez nos cuenta más. El reciente cambio de altos mandos en las zonas operativas de defensa integral SODI de Venezuela, ordenado por el general al mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha generado especulaciones sobre las motivaciones detrás de esta movida de mata. En un contexto político y social tan volátil como el de Venezuela, este tipo de reorganización dentro de la cúpula militar podría tener profundas implicaciones tanto en la estabilidad interna como en el manejo de regiones estratégicas. Las SODI no solo supervisan la seguridad en zonas claves del país, sino que también juegan un papel crucial en el control de actividades económicas y fronterizas. La remoción de los comandantes en regiones como Zulia, Bolívar y Amazonas, áreas ricas en recursos y de interés geopolítico, sugiere un ajuste que podría responder a nuevas prioridades gubernamentales ante posibles amenazas internas o externas. Y esos fantasmas me refiero especialmente a que también hay una especulación frente a que cualquiera puede darle un hipotético golpe al presidente Maduro. Por eso no es extraño que haya personal ruso, personal cubano y personal iraní siendo las extensiones casi que del cuerpo del presidente Nicolás Maduro. Lo digo es porque los regímenes autoritarios suelen confiar poco en sus propias instituciones. Desde una perspectiva analítica, estos cambios podrían reflejar una estrategia para consolidar el poder en medio del escenario postelectoral, donde el control militar resulta esencial para el Ejecutivo. Sin embargo, también podría interpretarse como una señal de posibles fracturas internas o la necesidad de mayor disciplina y control en territorios críticos. El reemplazo simultáneo en múltiples regiones plantea preguntas sobre la efectividad y estabilidad de las Fuerzas Armadas en un país que enfrenta desafíos económicos, presiones internacionales y una creciente inseguridad. Esta reorganización, más allá de ser un simple cambio de rostros, podría ser un movimiento estratégico para asegurar un mayor control territorial y consolidar el poder político en un entorno cada vez más desafiante. Es momento de interactuar con la pregunta del día en Impacto Venezuela. Amigos, recuerden que la pueden conseguir de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. En un país donde no exista una crisis político, social y postelectoral como la que atraviesa actualmente Venezuela, los cambios militares se percibirían como rutinarios. Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene más de 25 años al servicio del gobierno. Tomando en cuenta esto, ¿a qué crees que se deben los cambios de jefes en zonas estratégicas? Defensores de derechos humanos advierten que el gobierno nacional pudiera incrementar los niveles de represión de cara al 10 de enero, día de la eventual toma de posesión de Nicolás Maduro, a pesar del alto costo político que representan esas más de 2.000 personas detenidas luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio y para las cuales no hay mayores expectativas sobre un posible beneficio de amnistía. Joan Álvarez con los detalles de esta información.
La manera en que han procedido los cuerpos de seguridad del Estado para aplacar las manifestaciones antigubernamentales luego del anuncio de resultados del 28 de julio ha generado expectativas negativas en defensores de derechos humanos de cara al 10 de enero y la toma de posesión, en la que temen que se eleven los índices represivos debido a los cuestionamientos de legitimidad de Nicolás Maduro. Podemos tener un enero muy represivo. Entonces creo que el gobierno también necesita poner en libertad a muchos presos, porque muy posiblemente en enero va también a meter mucha gente presa. Y advierto esto de una vez, porque el gobierno, la única fórmula que puede estar pensando en atender la situación del 10 de enero, donde se desconoció la voluntad popular, es la represión con motivos políticos. El alto costo político y la presión de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional han generado que el gobierno de Nicolás Maduro ponga sobre la mesa la posibilidad de una amnistía a los detenidos en contexto postelectoral, según afirma el excoordinador de la ONG Provea. Las denuncias que vienen haciendo los familiares, acompañadas de organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, está teniendo efecto. Nicolás Maduro sabe el costo político que significa a nivel nacional y a nivel internacional tener más de 2.400 presos políticos. El propio gobierno ha reconocido que se detuvieron 2.400. Si nosotros le sumamos los presos que ya estaban antes del 28 de julio, tenemos en Venezuela miles de presos políticos y eso tiene un costo político. Eso le resulta insostenible al gobierno. Según la última actualización de la organización no gubernamental Foro Penal sobre la situación de los presos políticos en el país hasta el 11 de noviembre, había 1.976 personas detenidas por razones políticas, de las cuales 1.848 fueron arrestadas tras las protestas postelectorales del 28 de julio. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió que mientras persista la crisis política en Venezuela, seguirá la emergencia migratoria por la selva de El Darién, que ha generado pérdidas multimillonarias a la nación centroamericana. Según el mandatario panameño, este flujo es problema de los Estados Unidos por ser el país destino de estos ciudadanos. Marine Glot con el informe. Amigos de Impacto Venezuela, según cifras de Migración Panamá, el 69% de los ciudadanos que cruzan el Darién son de nacionalidad venezolana, seguido de ecuatorianos, chinos y haitianos. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló que la migración de venezolanos por la crisis política en el país ha dejado consecuencias económicas cuantiosas para la nación norteamericana. Panamá está haciendo lo que puede hacer. Esto nos cuesta una barbaridad de millones de dólares al fisco panameño todos los años. Mientras subsista la crisis en Venezuela, todo indica que esto va a continuar con el drama humano que se desarrolla allí en esa selva y después acá en Lajas Blancas. Familias con muertos, niños sin papás, más toda la otra incidencia de los carteles de drogas. El presidente panameño espera que las relaciones con su homólogo electo de los Estados Unidos, Donald Trump, continúen siendo óptimas y claras en el que el tema migratorio sea prioridad. Hay un flujo que sí sigue, unos que se repatrian, pero otros que sí sigue, sobre todo los venezolanos. Se les ayuda al ingresar, se les da medicina, comida, atención y siguen al norte, que es el destino de su sueño, de su pensar sobre el sueño americano, ¿no? Estados Unidos tiene que tener mayor conciencia de que este es un problema de ellos, no de Panamá. Esa gente no viene a quedarse en Panamá ni a venir a trabajar a Panamá. Esa gente quiere ir para los Estados Unidos por las razones que cada quien tenga, que deben ser muchísimas. Mulino señaló que en enero ante las Naciones Unidas el tema de la migración será una de las banderas a discutir de ese país. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Seguimos con más, no se despeguen de nuestra pantalla. A continuación, Impacto en 60 segundos. Al fascismo ni agua. Delcy Rodríguez descarta todo tipo de negociación política. Durante la instalación del Congreso del Bloque Histórico Bolivariano y Chavista del siglo XXI,
la vicepresidenta de la República descartó cualquier tipo de negociación o acuerdo con los sectores fascistas dentro y fuera de Venezuela. Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aspira a que la nación dicte cátedra a nivel mundial en la lucha contra el fascismo. Producción industrial privada venezolana creció 7,6% el tercer trimestre de 2024. Según la Confederación Venezolana de Industriales, el volumen de producción creció 7,6% en el tercer trimestre de este año en comparación con el 2023. Asimismo, entre enero y septiembre se registró un incremento de 16% si se compara con ese lapso del año pasado en sectores como autopartes, madera, papel, farmacéutico y alimentos. En otras noticias, Gobierno de Maduro condena atentados en Brasil y se solidariza con Lula. Mediante un comunicado, el gobierno venezolano condenó enérgicamente el atentado ocurrido en la Plaza de los Tres Poderes en la ciudad de Brasilia. También el documento expresa absoluta solidaridad con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Francisco Wenderley Luis, de 59 años, un ex candidato a concejal por el Partido Liberal, intentó ingresar al Supremo Tribunal Federal con explosivos adheridos al cuerpo la noche del 13 de noviembre. El individuo murió en el ataque. En internacionales, 2 semanas después de las inundaciones que dejaron 223 muertos, la mayoría en la región de Valencia, España respiró aliviada este jueves al constatar que el nuevo frente de tormentas que azotó al país solo causó daños materiales. Las últimas tormentas pasan por España sin causar más víctimas. La Agencia Estatal de Meteorología Española rebajó su aviso rojo a naranja por las lluvias en el sur y en el este del país tras una noche con fuertes precipitaciones. Esta nueva dana, de presión aislada en niveles altos, impactó sobre todo en Málaga, en el sur, donde el miércoles se desalojaron de forma preventiva más de 4.200 personas, principalmente de viviendas próximas a los ríos. Además, se suspendieron las clases, el transporte urbano y gran parte del servicio ferroviario de media y larga distancia. El temporal, que anegó calles e incluso desbordó algún río, también obligó a posponer del miércoles al jueves la eliminación en Málaga entre España y Polonia de la Copa Billie Jean King de tenis femenino. Con el levantamiento del aviso rojo el jueves, las autoridades seguían pidiendo cautela a la población tras una noche compleja en la que se atendieron más de 200 incidencias en la zona. La preocupación se desplaza ahora a la zona occidental de esta extensa región del sur de España, donde gran parte de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva están con aviso naranja y las clases suspendidas. También se encuentran a este nivel Alicante y Valencia, donde las nuevas lluvias afectaron el miércoles a la búsqueda de las 17 personas que siguen desaparecidas tras las inundaciones del 29 de octubre. Amigos, que pasen un excelente fin de semana. Hasta aquí nuestra emisión matutina. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Información sin censura.